van a diferenciarlos, si, o sea, todos se parecen, pero hay estigmas, es decir, marcas especiales que ustedes pueden reconocer para hacer su diagnóstico. Y pueden tener las mismas características, pero existen marcas especiales que dicen, ah, no, este paciente es lupus, este paciente es AR, este paciente es esclerosis, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con lo general, lo siguiente. La historia clínica. La historia clínica es un documento médico-legal muy importante, ¿ya? Nos sirve a nosotros los médicos para hacer el diagnóstico y hacer tratamiento. Entonces, si hacemos una buena historia clínica, todo el resto va a ser muy sencillo de hacer. O sea, ustedes tienen que hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis. Si ustedes hacen mal la anamnesis, todo el resto va a ir mal, ¿ya? Entonces, es anamnesis, examen físicos, síndromes, diagnóstico, y luego antes de diagnóstico obviamente nos apoyo el diagnóstico, los exámenes de laboratorio, imágenes, el diagnóstico y luego el tratamiento. Si ustedes hacen bien eso, va a ser muy sencillo, ¿ya? Entonces, ligado a la parte traumatológica, la edad es muy importante en reumatología. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que da a los niños, hay enfermedades que da en mujeres en edad fértil y hay enfermedades que da a los ancianos. Por darles un ejemplo, la vasculitis más frecuente en niños, pues, ¿cómo se llama? La Henoch-Schönlein, ya, vasculitis de vaso pequeño. Si ven unas lesiones dérmicas, entonces van a pensar en vasculitis de Henoch, de acuerdo a la epidemiología. Por ejemplo, artritis en niños que encuentren artritis con factor reumatoide positivo y sin ninguna otra característica es AIJ, ¿no? Artritis idiopática juvenil. Si tienen un paciente de 70 años, artritis en hombros, en caderas, ¿van a pensar en artritis reumatoide? Quizás sí, como una de sus posibilidades, ¿ya? Porque hay que examinar todo, pero lo primero que tienen que pensar es en una polimialgia reumática, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la edad es importante, ¿ya? El sexo también es importante, hay enfermedades, la mayoría de las inmunológicas es más frecuente en mujeres, ¿ya? El lupus es más frecuente en mujeres, de 9 a 1 frente a los hombres, la artritis es más frecuente igual en mujeres, de 3 a 1 frente a hombres, la esclerosis sistémica también 9 a 1 frente a hombres, ¿ya? Entonces, a ver, pero no es que el lupus solo sea de mujeres, ¿ah? También hay varones que tengan lupus, ¿ya? El lugar de nacimiento es importante porque a veces hay que descartar infecciones, ¿ya? Prevalentes, la procedencia, el domicilio, bueno, para poder ubicarlas, el estado civil, la ocupación. La ocupación más que todo nos sirve para ver si está en contacto con alguna sustancia tóxica que nos pueda generar, por ejemplo, un lupus-like o anemia por plomo, algo que esté añadido que tenga que ver con el paciente, pero que nos haga descartar más bien las enfermedades. El estado civil es importante porque a veces pueden estar en proceso de separación, el estrés, la depresión y todo eso, ¿ya? Otra cosa es estar soltero, otra cosa es estar casado. No es que sea uno mejor que el otro, son iguales, ¿no? Pero a veces, dependiendo la persona, ¿no? A veces necesitan el apoyo del esposo, o a veces no tienen el esposo al costado, o la esposa, ¿no? La raza también nos puede ayudar un poco, pero más que todo ver en qué enfermedades, bueno, acá todos somos mestizos, así que no es mucho. La religión para evitar transfusiones, porque a veces nos tienen pacientes con anemia severa, trombocitopenia severa, que hay que transfundirles, pero los testigos de Jehová sabemos que no reciben eso. La persona responsable para poder ubicar al paciente más rápido, la anamnesis directa, cuando hacemos el examen, las preguntas directamente al paciente, indirecto al familiar. Siguiente. Fisiológicos, algo que nos importe para reumatología, no mucho. En ginecológico sí, a toda mujer tienen que preguntarle por lo menos el gesta, cuántas gestaciones, cuántos abortos es que ha tenido, ¿no? Si han sido espontáneos o no. Porque la enfermedad que está asociada a abortos es el síndrome antifosfolipídico y de ellos está ligado con el síndrome antifosfolipídico el lupus. La fecha de última regla también es importante, por si están gestando, a veces el lupus se activa un poco con la gestación, entonces justo pues puede activar la enfermedad por primera vez o
durante la gestación o después del parto. Patológicos, medicamentos, es muy importante para ver si son alérgicos, y lupus light producido por algunas medicinas, ¿ya? Y también hay esclerodactilia, que lo van a ver en esclerosis sistémica, que lo producen algunas medicinas. Algunas medicinas como antineoplásicos, ¿ya? Es importante saber. En antecedentes familiares, por la cuestión inmunológica, siempre hay que preguntar si tienen familiares con hipotiroidismo, lupus, artritis, otra enfermedad inmunológica, por la agregación familiar. En historia social es importante lo que es el tabaco, básicamente el tabaco, porque la artritis reumatoide se puede activar con el tabaco o desencadenar con el tabaco. Siguiente. Tiempo de enfermedad, bueno, eso ya lo conocen, eso también. Siguiente. Examen físico, eso lo van a ir aprendiendo en cada patología, pero en reumatología se examina todo, desde la punta del cabello hasta la punta de los pies, porque cada característica clínica van a sumar para que ustedes se den cuenta qué patología puede ser. Siguiente. Pero lo que no debe faltarles es el sistema osteomioarticular, ¿ya? El NAT con D es número de articulaciones tumefactas, NAT con D número de articulaciones dolorosas. Las tumefactas significa artritis, líquido en la articulación. El REA, reumatismo articular, ¿qué quiere decir? O sea, el dolor no necesariamente va a ser por compromiso de la articulación, sino también por tendones, por ligamentos, por músculos que están alrededor de la articulación. Entonces a eso nos referimos con REA, que es reumatismo articular. O sea, tenemos que colocar ahí dolor en tendón de la pata de ganso, dolor, bueno, en el tendón afectado. Deformaciones, siempre hay que ver las deformaciones de Yaku, que son frecuentes en lupus, o deformaciones que lo vamos a ver en AR en la clase de hoy. Y la fuerza muscular en las miopatías inflamatorias, que está afectada la fuerza muscular. Luego el diagnóstico, siguiente. Ahora, para nosotros hacer el diagnóstico tenemos estrategias. Tenemos esas tres en primer lugar, que son estrategias para llegar al diagnóstico. Ustedes ya saben que una de las estrategias es agrupar por síndromes. Entonces, ubicamos los síndromes y de acuerdo a eso buscamos la etiología, por eso enfoque síndrome etiológico. El otro enfoque en reumatología es el enfoque basado en factores de riesgo. ¿Por qué? Porque, ejemplo, la osteoporosis lo podrían ubicar entre síndromes. ¿Qué es un síndrome? Conjunto de signos y síntomas que tienen relación entre sí y que causan alguna patología. Una limitación patológica. Tiene relación entre sí y que tienen una etiología común. Tienen una etiología común. La osteoporosis, ¿qué signo tiene la osteoporosis? Factores de riesgo. Signos, ¿saben? No, recién lo van a aprender. Ya. La osteoporosis no tiene signos ni síntomas. Entonces, ¿cómo lo voy? Por la primera estrategia. Entonces, que el paciente puede venir con dolor, y un joven, ¿no? Doctora, muchos vienen, doctora, me duelen las articulaciones, quiero que me descarte osteoporosis. Pide, sáqueme la densitometría. No. La osteoporosis es una enfermedad que no da síntomas, no da clínica. Entonces, ¿cómo la diagnosticamos? Basado en factores de riesgo. Hay que preguntar factores de riesgo para la osteoporosis, que lo vamos a aprender en una clase. La otra situación es que tenemos que aprender qué es una lumbalgia inflamatoria versus lumbalgia mecánica. La lumbalgia inflamatoria es la que da a las enfermedades inmunológicas y la mecánica es la que da a las enfermedades por actividades pesadas, ocupaciones, cargar peso, que sea estibador, que sea constructor, yo qué sé, todo que implique con peso. Entonces, la lumbalgia inflamatoria tiene criterios. Van a buscar, ahorita les digo algunos, pero van a buscar los criterios del ASA, como así se escucha, que es evaluación de las espondiloartropatías seronegativas. Criterios ASA de inflamatorias y criterios de CALIN de lumbalgia inflamatoria. Pero básicamente
se caracteriza por un dolor lumbar que en vez de empeorar con la actividad, mejora. O sea, la mecánica, ustedes le mandan a cargar peso o caminar, le duele más. En cambio, el inflamatorio es lo contrario. Le mandan a caminar, a hacer actividad, a correr, pásenlo. Pasa con el calor, ¿ya? Entonces, otro que es un dolor lumbar nocturno. La mecánica es durante el día, porque es cuando hace actividades, ¿ya? Se da en varones, preferentemente en varones menores de 40 años. Es de característica insidiosa. Y también hay un dolor glúteo, puede asociarse a dolor glúteo alternante, ¿ya? Todo eso para que se ubiquen mejor, van a leer esos criterios ASA del lumbar inflamatorio y los criterios de Kalin del lumbalgia inflamatoria, ¿ya? Eso lo amplían un poco. Y el colapso vertebral, cuya característica principal es un dolor lumbar intenso, además puede asociarse al síndrome de la cola de caballo. ¿Qué significa eso? Que José de montar, que tiene parestesias y dolor justo en las zonas que cuando uno monta caballos se exponen al dorso del caballo en esas zonas. Y también puede haber ¿cómo se llama esto? Insuficiencia urinaria y también fecal. Incontinencia. Incontinencia urinaria Y fecal. Siguiente. Ya, entonces, ustedes ya ubicados, o sea, imagínense, van a estar en visita y ustedes tienen que practicar a diario esto. Ubicados, ya hicieron la anamnesis, termina la anamnesis y ustedes ya deben estar pensando en los síndromes, ¿ya? Una vez que ustedes ya tienen en la cabeza los síndromes o lo apuntan, ustedes tienen que decir, bajo mis síndromes, ¿qué etiología es? Y las etiologías que deben de tener son esas 6, más una más 7, que son las medicamentosas. Por ejemplo, si a ustedes les preguntan algo de algún síndrome, causas, tienen que tener a su cabeza esas 6, más una que les dije son 7, medicamentosas. Por ejemplo, causa de artritis, que es lo más característico. Yo les pregunto, causa de artritis, díganme, menciónenme causas de artritis. Inmunológica. Causas. Infecciosa. Infecciosa. Medicamentosa. Medicamentosa. Hay que tener todo eso. Causa de cualquier cosa, de rash, infecciosa, inflamatoria, metabólica, congénita, neoplástica, traumática, y la séptima es medicamentosa, que no está ahí, ¿ya? Ustedes les preguntan cualquier signo o síntoma, tienen que tener eso como etiologías y no van a quedarse callados en la visita, más bien todo lo contrario, van a preguntarle a su asistente cuál de las causas quieren que le diga. O sea, la metabólica, la infecciosa, porque dentro de cada uno hay más específicas todavía, ¿no es cierto? De las inflamatorias, todas las CDTC, enfermedad difusa del tejido conectivo, que son la artritis, lupus, todo, ¿ya? ¿Hasta ahí bien? Más o menos, ya, siguiente. Entonces, una vez que ustedes ubican eso, ya, se centran en lo reumatológico, ¿ya? Entonces, de acuerdo a mis signos y síntomas reumatológicos, yo voy a saber si es un compromiso articular del lado aquí o extraarticular. Articular, cuando tiene un compromiso articular es artritis, cuando es extraarticular, reumatismo es articular, ¿ya? Pero aparte de eso, ustedes tienen que tener esto. Mi paciente solo le duele las articulaciones o también tiene algún otro síntoma en el resto del cuerpo. Si solo le duele las articulaciones, pues puede ser algo mecánico, algo más sencillo. Pero si encuentran algo en el cabello, algo en la mucosa, está pálido, sangra, entonces se le hinchan las piernas, ya no es solo articular y exarticular, sino también tiene un compromiso sistémico, otro órgano más afectado. Cuando tiene otro órgano más afectado, ustedes tienen que pensar en la CDTC. EDTC es enfermedad difusa del tejido conectivo. ¿En quiénes? En artritis reumatoide, en lupus en la cabeza, síndrome de Sjögren, polimialgia reumática, esclerosis sistémica. ¿Ya? Siguiente. Sí, pasen. Una vez que estén ubicados, tienen que tener siempre ustedes
también este gráfico, ¿ya? Compromiso es articular, siempre tienen que preguntarse articular y sistémico, ¿ya? Todo. Si no tiene sistémico, la enfermedad como que es algo más sencillo, ¿ya? Siguiente. Ya, una vez que se ubican ahí, ustedes siempre se tienen que hacer esta pregunta. La manifestación reumatológica de una enfermedad sistémica es de una enfermedad sistémica, no reumatológica. ¿A qué se refiere? Miren. Por ejemplo, si ustedes dicen, tiene artritis, es una manifestación reumatológica, ¿se debe a una enfermedad sistémica reumatológica, o sea, de las que vemos los reumatólogos, o esa artritis es una manifestación sistémica de una enfermedad que no vemos nosotros los reumatólogos, sino otra enfermedad, no reumatológica? Por ejemplo, entonces, ustedes se encuentran y si tiene factores de riesgo, por ejemplo, tiene artritis y tiene algún estigma reumatológico, lo más probable es que sea algo nuestro de los reumatólogos. Pero si tiene artritis, pero por ejemplo más se parece a una diabetes, un hipotiroidismo, pues es del endocrino, porque hay causas metabólicas de artritis. La diabetes a veces puede generar artritis o tenosinovitis, ¿ya? La artritis también puede haber efusión, algunas hipotiroideas, pero es menos frecuente. El hiperparatiroidismo. Más el hiper no, el hipo, ¿ya? Y viceversa, ¿no? O sea, preguntarse ¿eso es característica de algo reumatológico o es una enfermedad no reumatológica que me está dando características o clínica de reumatología? Por ejemplo, algunas neoplasias es una neoplasia, pero da artritis, ¿ya? Entonces tienen que estar pendientes ustedes. Siguiente. Entonces, ahora, entrándonos un poquito al compromiso sistémico, más o menos este cuadro es más o menos los tips que quiero que tengan en cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo ya sé que mi paciente tiene algo músculo esquelético, pero tengo que corroborar de que no tenga nada en el riñón o nada en el pulmón, en el resto del cuerpo. ¿Cómo yo me doy cuenta? Por ejemplo, en el riñón tengo que descartar glomerulonefritis, pero la glomerulonefritis ¿cuál es su característica? ¿Saben? Lo que sepan. Aparte de producir ¿Dolor? Sí, puede ser, pero algo mucho más específico, más. O sea, que me diga fehacientemente es glomerulonefritis. la hipertensión. Hematuria. Hipertensión. Ya puede haber hipertensión. Puede haber, pero más la hematuria. Hematuria, leucocituria. Leucocituria. Sí, pero más, un poquito más alejado, pero lo específico es hematuria, leucocituria y cilindro. Ya, las tres cosas es sí o sí que es compromiso del glomérulo. Que ustedes cuando dicen glomerulonefritis, ¿qué está afectado ahí? El glomérulo. Si el glomérulo está afectado, va a haber hematuria, va a haber leucocituria, cilindruria. Entonces ustedes, el glomérulo está afectado, obviamente van a tener esas características. Entonces, pero la glomerulonefritis puede dar en el lupus, puede dar en vasculitis. Entonces ahí al costado, si mi paciente tiene glomerulonefritis, ahí en los exámenes, en su caso clínico sale eso, definitivamente ustedes a la cabeza lo primero que van a pensar es en lupus y en vasculitis, ¿ya? Si mi paciente tiene derrame pleural, ¿qué pensaría de las enfermedades inmunológicas? Que lo van a ir viendo en cada clase, ¿no? Esto, como les digo, es así somero, como para que ustedes tengan en la cabeza cuáles son los estigmas de una enfermedad reumatológica. Tienen que pensar en lupus, ¿ya? Porque una característica del lupus es serositis, derrame pleural, derrame pericárdico, ¿ya? Si ese PIT, si tiene PIT, voy a pensar en artritis reumatoide que da PIT y también voy a pensar en esclerosis sistémica, ¿ya? Si tiene rash y púrpura, lo primero que voy a pensar en mi paciente es en vasculitis, ¿ya? O rash en lupus, ¿no? Si mi paciente tiene debilidad muscular, miopatías inflamatorias, que son básicamente tres: polimiositis, dermatomiositis y miopatía asociado a cuerpos, miopatía por cuerpos de inclusión. Ya son tres nada más, ya los más importantes, por así decirlo.
Luego, si tiene fiebre y fatiga, esto es más característico de las vasculitis, ¿ya? O fiebre de origen desconocido, cuando les hablen, siempre hay que descartar lupus y vasculitis, ¿ya? Si tienen compromiso vascular, Raynaud. Si tiene Raynaud, ustedes tienen que pensar, ¿qué es el Raynaud? ¿Saben? Fenómeno Raynaud. No, es Sí, tiene que ver mucho que los dedos. ¿Qué pasa con los dedos? Azuladas. heladas. Ya. Es un fenómeno que se caracteriza por frialdad distal. No solo en las manos, en los pies, en la nariz, en las orejas, en los labios puede ser, pero que empieza con vasoconstricción, que puede, la mano puede ser bien pálida como el papel blanco, luego cianótico porque no hay circulación y luego hay una vasodilatación y se produce eritrodermia, ¿ya? Pero el fenómeno Raynaud es más característico en las 5 EDTC que les hemos mencionado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? El fenómeno Raynaud está presente en la artritis reumatoide, está presente en el lupus, está presente en la esclerosis sistémica, está presente en el síndrome Sjögren y también en las miopatías inflamatorias, ¿ya? Pero de esas 5, ¿en cuál está sí o sí presente? O sea, no le puede faltar. Porque hay pacientes con lupus que fenómeno Raynaud a veces tienen, a veces no. Pero en el que no debe faltar es la esclerosis sistémica, ¿ya? Igual la hipertensión es más característico en la esclerosis sistémica. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, ven un casito, es un solo paciente por si acaso. ¿Esto qué lesión dérmica es? ¿Cómo se llama esto? Livedo reticularis. Ya no se olviden de esto. Ustedes le presionan y no se desaparece. Muchas de nosotras, por ejemplo las mujeres, se van a dar cuenta en invierno, nos vemos el antebrazo. Es más, yo tengo un poquito, creo, ahorita. Y hay livedo reticulares fisiológicos por el frío, que lo presionas y desaparece. O te calientas y desaparece. Pero este livedo no desaparece aunque le presiones, ni aunque calientes al paciente, ¿ya? Es un livedo racemoso más que todo. Es característico de, a la cabeza, en primer lugar, vasculitis y segundo lugar, síndrome antifosfolipídico. Entonces, cuando ya vean esto, lo primero en su cabeza tienen que descartar vasculitis, ¿ya? Esta otra lesión, mi paciente además tiene dificultad respiratoria, tiene hemoptisis o esputo sanguinolento, entonces, y tiene esta placa, ¿qué estará pasando en su pulmón? Sí, una neumonía, pero bilateral, así. En realidad es una, mira, si le estoy dificultad respiratoria más hemoptisis y con esta lesión, hemorragia alveolar difusa, así se llama, hemorragia alveolar difusa, que está asociado al lupus y a la vasculitis, ¿ya? Y ustedes saben que en el pulmón es vaso pequeño, ¿ya? Ahora aquí, este pie, miren, este pie está normal y este otro pie está caído, pie caído. Cuando vengan un pie caído, ustedes le dicen al paciente, levante, haga la fuerza, no puede, está caído, no tiene fuerza. Cuando vean un pie caído es una emergencia reumatológica, tienen que hospitalizarle, lo primero que tienen que pensar es en una vasculitis. Porque la vasculitis de vaso pequeño daña lo que es la vasa nervorum, la irrigación de los nervios, y lo que producen es mononeuritis múltiple, que es la característica de las vasculitis. Entonces tienen el pie caído. Entonces tiene todo esto, vaso pequeño, es una vasculitis de vaso pequeño. ¿Ya? Siguiente. Ojo rojo es característico de las vasculitis y también de AR. ¿Ya? Aquí, púrpura. En realidad son como que petecias, no lo estamos tocando, pero parecen púrpuras petecias. Está asociado a vasculitis o si es trombocitopenia, síndrome antifosfolipídico o lupus. Aquí está el fenómeno de Raynaud. Esto ahí está más claro. Asimétrico. ¿Ya? El fenómeno de Raynaud puede ser simétrico y asimétrico. En este caso está siendo asimétrico. En realidad, el fenómeno de Raynaud puede ser
fisiológico y puede ser o de primario o secundario. El fisiológico es por pues, las que tenemos todas las mujeres antes de los 30 años, porque después también desaparece. Y el patológico o secundario es la que nunca desaparece, ¿ya? Siempre lo tienen hasta los 40, 50 años y está asociado obviamente en enfermedades reumatológicas que las hemos mencionado. Y otra característica, porque existen diferencias para que ustedes, por ejemplo, una paciente de 25, todavía pueden pensar que es fisiológico, pero tienen que descartar lo patológico. ¿Cómo lo van a diferenciar? ¿No? Uno, simetría. Si es simétrico en ambas manos, es fisiológico. Si es asimétrico como esto, patológico. Si ustedes percuten los deditos y le duele, es patológico, ¿ya? O secundario. Si le percuten las yemas de los dedos y no duele, pues probablemente sea fisiológico. Otro, le piden los anticuerpos, el ANA, que es lo que más nos puede guiar a alguna enfermedad reumatológica, anticuerpos antinucleares ANA, es positivo en las secundarias y es negativo en la primaria, ¿ya? Eso básicamente. Existen otras, pero esa es la que les menciono aquí rápidamente. Y este dedo necrótico, cuando vean así un dedo así, causas en todas las que hemos mencionado al inicio, medicamentosas, infecciosas, neoplásicas, ¿ya? Pero en reumatología, si están ahí tratando de descartar algo, piensen en síndrome antifosfolipídico, en vasculitis o en esclerosis sistémica cuando tenga asociado fenómeno Raynaud, ¿ya? Ahora, lo que les decía antes, cuando tengan glomerulonefritis tienen que tener esto en la cabeza. En primer lugar lupus, segundo lugar vasculitis de vaso pequeño, porque hay de vaso mediano y grande también. Pero bien difícil la artritis reumatoide. O sea, lo tienen que descartar porque la artritis reumatoide no da compromiso de riñón del tipo de glomerulonefritis. Da de otro tipo que lo vamos a hablar en la clase en unos minutos. Y la mononeuritis múltiple es característico de las vasculitis porque las 2/3 partes de las vasculitis tienen mononeuritis múltiple. Si ustedes vienen con pie caído o pierna caída o algo, lo primero en la emergencia ustedes van a pensar vasculitis y es una emergencia. Y hay que darle tratamiento rápido. Uveitis, si ustedes ven, bueno, el oftalmólogo ya le diagnostica uveitis porque es más fácil diagnosticarlo a simple vista el uveitis, hay que usar sus aparatos. Piensen en espondiloartropatía seronegativa. Por ejemplo, viene un paciente con uveitis y artralgias, algo, y les dicen, ya doctor, descarte algo reumatológico. Lo primero que tienen que buscar las espondiloartropatías seronegativas, que van a tener una clase especialmente de eso. Arteropatía. Espondiloartropatía seronegativa. Manifestaciones reumáticas en enfermedades sistémicas en general. Esto es enfermedad metabólica, esto es neoplasia y esto es infecciones. Artritis hay en las metabólicas, como la diabetes, como hipotiroidismo, en las neoplasias, principalmente las neoplasias hematológicas y obviamente en las infecciones, ¿no? Artritis séptica. Reumatismo extraarticular también en todas, vasculitis, imagínense también en todas, miopatías en todas, esclerodermia en todas. Así que esto no es característico solo de enfermedades reumatológicas, ¿sí? Osteoporosis da en enfermedades metabólicas como ¿cuáles? Osteoporosis, hipotiroidismo, diabetes, ¿ya? También como algo secundario, pero al corticoide. Neoplásicas, mieloma múltiple, ¿ya? Artrosis, bueno, en la artrosis solo en las enfermedades metabólicas, las neoplásicas no, las infecciosas también. El ANA, que es un marcador para lupus, ¿no? Es el anticuerpo antinuclear, y el factor reumatoide, que es marcador más para AR, está presente en todas. Y además en todas las CDTC que hemos mencionado, ANA positivo. Se les pregunta, ¿causa de ANA positivo? Pues tienen todas las que hemos mencionado en todas las CDTC, factor reumatoide también todas. Así que ustedes no se van a guiar porque mucho la interconsulta llega, evaluación por reumatología por ANA positivo. No nos pueden enviar así pues una interconsulta. Cuando ustedes hagan interconsulta tienen que, no solo por el ANA, tiene artritis, tiene alopecia, no sé, pues tienen que agregarle toda la clínica. No pueden hacer una interconsulta por un análisis,
¿ya? Y tampoco pueden diagnosticar artritis solo por el factor reumatoide. No, El 3% de la anticitrinado. población normal tiene ANA positivo y no tiene ninguna enfermedad. El 5% de la población normal tiene factor reumatoide positivo sin tener ninguna enfermedad. Así que eso. El citrulinado es el que... El anti-CCP, que lo vamos a hablar en un momento, se están adelantando, es más específico, Sí. ¿ya? Para la artritis reumatoide. Siguiente. Ahora ustedes dirán, doctora, sí, pues viene por dolor articular, que, verdad, tienen que aprender o examinar rodilla, cadera, pies, manos, ¿ya? Una cosa es, por ejemplo, les dice, tengo dolor de rodilla, pero ustedes se preguntarán, ¿es articular o es extraarticular? ¿Le duele realmente la articulación o le duele el ligamento colateral lateral, los ligamentos, le duele el tendón rotuliano? ¿Qué cosa le duele? ¿Cómo van a detectar con esto? Le examinan y le preguntan, ¿el dolor es difuso toda la rodilla? Más van a pensar que es articular. Si el dolor ustedes le examinan tanto en la activa como en la pasiva es la movilidad que ustedes hacen, la activa es lo que el paciente solo hace. Hay dolor en los dos tiempos, probablemente sea articular. Y si hay derrame, pues es articular definitivamente. Pero si el paciente les dice, no me duele toda la rodilla, me duele en la parte medial, aquí me duele, probablemente sea reumatismo extraarticular, o sea, un tendón, un ligamento, algo que le está afectando. Punto especial. Y a las maniobras en la activa, pues hay dolor en la maniobra activa, en la pasiva no hay, porque en la pasiva ustedes hacen la fuerza, el tendón, el ligamento no está trabajando, ustedes están haciendo su función. Pero en la activa, ¿quién trabaja? El músculo, el tendón, entonces al trabajar le va a generar dolor. Entonces, en la evaluación activa va a tener dolor, en la pasiva no va a haber dolor, ¿ya? En cambio, en la otra, en ambos tiempos. Y aquí, obviamente, no va a haber derrame. Tienen que aprender a evaluar derrame en la rodilla. Ya hay varios test, que ahorita no es tema de posición, lo van a aprender en su práctica. Entonces, cuando ustedes ya sepan qué es compromiso articular, tienen que tener todas estas características que están aquí. Ese compromiso articular es monoarticular, es oligo o es poli, ¿ya? Es agudo o es crónico, es de distribución simétrica, patrón de compromiso. Eso vamos a ver acá. Siguiente, uno por uno. Ya. Lo que quiero que se acuerden es esto, porque pasan los meses, luego le pregunto, ¿cuánto es oligoartritis? Toma 2 y toma 4, de 2 a 4 articulaciones, como las 24 horas del día, ¿ya? Y mono obviamente es 1 y poliartritis o poliartralgias es mayor o igual a 5, ¿ya? Entonces, esto de aquí no se olviden, oligo es 2, toma 2 y toma 4, ¿ya? Siguiente. Agudo menos de 6 semanas, crónico más de 6, siguiente. Simetría, siguiente, eso lo vamos a ver acá. Simetría. Hay enfermedades que son netamente simétricas, por ejemplo la artritis, el lupus, todas las 5 ETC generalmente son simétricas, ¿ya? Más bien las asimétricas son las espondiloartropatías seronegativas, la que da a los hombres, ¿ya? ¿Qué significa que tenga simetría? Quiere decir que le va a doler la muñeca derecha, muñeca izquierda, rodilla derecha, tobillo derecho, rodilla izquierda. Pero en la mano y en los pies no se va a tomar en cuenta la primera metacarpo con la primera, la segunda con la segunda. No, en la mano es por grupo. Basta una metacarpo, cualquiera, la primera con la segunda, por ejemplo, es simétrica. Grupo, en pequeñas, ¿ya? Y interfalángicas, proximales y distales igual, todo el grupo, ¿ya? Para ver simetría. Ajá, siguiente. Y obviamente igual esa es la implicación. Y aparte de ver simetría, la simetría no solo es en grupo, en todo el cuerpo, sino en la articulación. Aquí, por ejemplo, en realidad acá hay un pinzamiento simétrico con respecto a esta articulación. ¿Qué quiere decir? Esta es una rodilla, porque esta es el peroné, la tibia, ¿ya? En este compartimiento femorotibial medial y parece que hay un pinzamiento simétrico porque ambos están disminuidos en espacio pero simétricamente. Ustedes van a ver en su práctica clínica que a veces solo es un lado el pinzamiento y bien pinzado y el otro está bien. Entonces ahí sería pinzamiento asimétrico de la articulación.
Pero eso es muy importante saberlo porque, por ejemplo, es simétrico cuando es enfermedad sistémica, inmunológica, y es asimétrico cuando es enfermedad mecánica, por ejemplo, una artrosis secundaria a un golpe o carga peso, es estibador, va a ser esto, no va a ser simétrico como eso, sino va a ser solo de uno de los lados, ¿ya? Eso es algo que les va a caracterizar. Y otra característica para ver si es algo mecánico o pinzamiento es algo mecánico o inflamatorio, es que cuando es inflamatorio los osteofitos van a crecer por acá adentro, en cambio cuando es mecánico el osteofito va a ser más lateral. ¿Ya? Siguiente. Y este compromiso de axial y periférico para mí es importante mencionarles porque hay enfermedades que solo comprometen la parte axial o solo periférico o ambos. Por ejemplo, ¿no? Aquí justo tiene su esqueleto. Axial me refiero a la cervical, a la dorsal, a la lumbar y lumbosacra. Todo esto es axial. Periférico, hombros, codos, manos, cadera, rodilla y pies. ¿Ya? Hay enfermedades como la artritis reumatoide que solo afecta periférico, no afecta ni la sacroiliaca ni la columna dorsal, pero sí la cervical porque en esta parte está la apófisis odontoide que tiene un poquito de sinovia y como la artritis reumatoide afecta la sinovia, esa es la excepción de la cervical, ¿ya? Pero dorsal, lumbar y sacra no afecta. Igual, lupus afecta periférico, no axial. Pero axial va a afectar las espondiloartropatías seronegativas, que es el otro grupo. En el grupo de las espondiloartropatías seronegativas están 5 enfermedades también, ¿ya? Epondilitis anquilosante, artritis psoriásica, la enfermedad asociada a inflamación intestinal, inflamatoria intestinal, la indiferenciada, y ahí me falta uno. Y la reactiva, ¿ya? Artritis reactiva. Ahí están las 5. Las 5, si se dan cuenta he mencionado la CDTC en 5 y he mencionado, uy, ¿de quién es esto? Ya está sucio. Ya está sucio. La CDTC que son 5 y las espondiloartropatías seronegativas que también son 5, ¿ya? Ahorita vamos a empezar a mencionar cuáles son sus características de ese grupo para que no se pierdan, de cada grupo. Entonces, aquí nomás, para no irnos mucho. De las espondiloartropatías seronegativas, que su compromiso es axial, ¿ya? Axial. Tienen característica principal, lumbalgia de patrón inflamatorio, dolor glúteo alternante y sacroiliitis, ¿ya? Que en el examen físico, en su práctica, pregunten y tienen que hacer cómo se evalúa el Patrick, el Gaenle y el Favere también, ¿ya? Que les enseñen cómo tienen que hacer. El Patrick, ¿ya? Es como colocarle un 4, ¿ya? El tobillo sobre la otra rodilla, presionan aquí en esta rodilla y acá, el dolor va a ser de este lado si es positivo, pero la parte posterior en el glúteo. Sería Patrick Favere izquierdo, positivo, si es que hay dolor glúteo atrás, justo en la sacroiliaca, en la unión sacroiliaca. Y al revés del lado contrario, ¿no? Y el Gaensle, que es la más sensible, es así, se le pone al borde de la camilla del cúbito dorsal, se hace una flexión máxima y una extensión máxima y el dolor va a ser a este nivel, ¿ya? Pero atrás, en la sacroiliaca. Otro detalle importante que ustedes tienen que tener en cuenta cuando evalúan articulaciones es el tamaño de las articulaciones, ¿ya? Grandes, medianas y pequeñas. Hay enfermedades que solo da articulaciones grandes, hay pequeñas y otros solo pequeñas, por ejemplo, ¿no? O ambas, ¿no? Por ejemplo, estos ejemplos. La gota, ¿no? ¿Saben qué es una enfermedad por depósito de cristales de ácido úrico que se inicia en mano o dónde? En pies. Siempre, por lo general, 99.9% empieza en pie, en el dedo gordo del pie. ¿Ya? Por eso, si inicia en mano, si ven en mano, y ustedes dicen, por ejemplo, le encuentran artritis a un paciente en la varón, ¿ya? Para que sea gota, porque es más frecuente en varones. Artritis en metacarpofalángica, primera posibilidad. Alguien dice gota, no es. Si es gota, tiene que ser en los pies. Pero también hay pacientes que han empezado en la mano, también tampoco
es algo así que sea 100% seguro, ¿no? Pero la gota por lo general empieza en los pies. Artrosis en codo, casi nunca. Primaria por lo menos no, secundaria una infección o una DTC puede ser, ¿ya? Sacroiliitis en AR, ya les dije que la artritis no daña el sacro, la articulación sacroiliaca, ¿ya? Entonces no, en AR no, ¿ya? ¿Qué articulaciones están respetadas? Esto lo vamos a ver en la siguiente. Aquí. Artrosis primaria en codo, ya les dije que no, primaria en codo no, secundaria una infección sí, sacroiliitis en AR tampoco. La artritis reumatoide en interfalángicas distales tampoco, solo afecta las metacarpo y las interfalángicas proximales. Axiales y axiales pensamos en espondiloartritis, ¿ya? ¿Qué articulaciones están respetadas? Por ejemplo aquí, metacarpofalángicas en la OA. Hay artrosis de interfalángicas distales y proximales, ¿ya? Pero no de metacarpofalángicas. Interfalángicas distales en AR se respetan, ¿ya? Metacarpofalángicas e interfalángicas proximales nada más. Hombro, cadera, inusual en gota y también en axiales. ¿Ya? ¿Hasta ahí están bien? ¿Separan? Creo que ya hemos pasado buen tiempo, ¿no? ¿Separan? Como para que se despierten. Sí, mejor separen. Bien. Esto es importante para toda su rotación, ¿eh? Párense un ratito. Sí, tomen algo.